El hombre que coleccionaba a Poe, de Robert Bloch. Exhibió los volúmenes con un aire que mezclaba el orgullo y la codicia, lo cual es a menudo característico del coleccionista y que de ningún modo debe confundirse ni con el esnobismo literario o con la avaricia corriente. Percatándome de esto, permanecí impaciente mientras él exhibía más tesoros. Copias del Philadelphia Saturday Courier que contenían relatos tempranos, volúmenes encuadernados de The Messenger durante el periodo de Poe como editor, la Graham's Magazine, ediciones del New York Sun y el New York Mirror, ostentando, respectivamente, el Camelo del Globo y el Cuervo, y archivos de The Gentleman's Magazine. Subiendo una pequeña escalera de biblioteca, me bajó la edición de Lee A. Blanchard de cuentos de lo grotesco y lo arabesco, el primer libro del conquiliólogo, el Eureka de Putnam, y, finalmente, el librillo de papel publicado en 1843 y vendido a 12 centavos y medio, titulado Los poemas en prosa de Edgar Allan Poe, una baratija insignificante conteniendo 2 historias y que hoy se cotiza en $50,000. Canning me informó de este último dato y, de hecho, siguió haciendo comentarios sobre cada artículo que presentaba. No había duda de que era tanto un erudito como un coleccionista de Poe, y sus palabras informaban sobre los andrajosos especímenes del Broadway Journal y el Goddess Ladies Book, con una singular fascinación no necesariamente inherente a las poco convincentes hojas de sus contenidos. «Tengo una gran deuda con la obsesión del abuelo Canning», observó, bajando de la escalera y reuniéndose conmigo frente a los estantes. «No es del todo una violación a la confianza admitir que su interés en Poe alcanzó el punto de una obsesión, y quizá eventualmente el de una absoluta manía. El conocimiento, me temo que es de propiedad pública. A comienzos de los 70s, él construyó esta casa, y estoy bastante seguro de que usted ha sido lo suficientemente observador para notar que en sí misma es casi una réplica de una típica mansión al estilo de Poe. Este era su estudio, y era aquí donde acostumbraba a estudiar con detenimiento los libros, las cartas y los numerosos recuerdos de la vida de Poe. ¿Qué impulsó a un comerciante retirado a dedicarse tan fanáticamente a un pasatiempo? No puedo decirlo. Basta con decir que virtualmente se retiró del mundo y de todos los demás intereses normales. Mantuvo una voluminosa y extensa correspondencia con ancianos hombres y mujeres que habían conocido a Poe durante su vida. Hizo peregrinajes a Fordham, envió a sus agentes a West Point, a Inglaterra y Escocia, y a virtualmente cada lugar en el cual Poe hubiera puesto su pie durante su vida. Adquirió cartas y recuerdos como regalos, los compró y, me temo, lo robó, si ningún otro medio de adquirirlo resultaba viable. Lancelot Canning sonrió y asintió con la cabeza. Todo esto le resulta extraño. Le confieso que alguna vez yo también lo hallé casi increíble, como el fragmento de una novela. Ahora, tras haber pasado años aquí, he perdido mi propia objetividad. Sí, es extraño, respondí. ¿Pero está usted seguro de que no hubo alguna oscura razón personal para el interés de su abuelo? ¿Conoció a Poe de niño o estuvo asociado con alguno de sus amigos? ¿Había quizá una lejana relación no revelada? Al mencionar la última palabra, Canning se sobresaltó visiblemente y un estremecimiento de agitación se extendió por su semblante. Exclamó. Allí expresa usted mi propia convicción más íntima. Una relación. Seguramente debe haber habido alguna. Estoy moralmente, instintivamente seguro de que el abuelo Canning sentía o sabía que se encontraba relacionado a Edgar Allan Poe por lazos de sangre. Ninguna otra cosa podría explicar su fuerte interés inicial, su defensa continua de Poe en las controversias literarias de la época y su periodo final de melancolía en un mundo de engaño e ilusión. Y sin embargo, él nunca pronunció una afirmación o hizo una denuncia en papel. Y yo he buscado en vano en la colección de cartas la más mínima pista. Es curioso que usted haya adivinado tan pronto una sospecha sostenida no solo por mí mismo, sino también por mi padre. Él era solo un niño en la época de la muerte de mi abuelo Canning, pero las circunstancias del caso dejaron una profunda impresión en su naturaleza sensible. A pesar de haber sido retirado de inmediato de esta casa y llevado a la casa de los parientes de su madre en Baltimore, no perdió tiempo en regresar tras entrar en posesión de su herencia apenas llegado a la madurez.
Afortunadamente, encontrándose en posesión de una considerable renta, fue capaz de dedicar su vida entera a ampliar la investigación. El nombre de Arthur Canning es conocido aún en el mundo de la crítica literaria, pero por alguna razón él prefirió continuar su erudito análisis de la carrera de Poe en la intimidad. Creo que esta preferencia fue dictada por una sensibilidad interior, que él estaba empeñado en desenterrar alguna información que pudiera probar el parentesco de su padre, el suyo y, para el caso, el mío propio con Edgar Allan Poe. ¿Dice que su padre también era un coleccionista? Lo insté. Una información que estoy preparado para respaldar, replicó mi anfitrión, mientras me conducía a otro rincón del estudio amortajado de sombras. Pero primero, ¿aceptaría un vaso de vino? Él llenó, no vasos sino verdaderos jarros, de una gran garrafa, y brindamos el uno por el otro con silencioso aprecio. Quizás sea innecesario que comente que el vino era un fino amontillado añejo. Ahora pues, dijo Lancelot Canning, la especial competencia de mi padre en la investigación de Poe consistía en la acumulación y estudio de cartas. Abriendo una serie de grandes cajas o gavetas debajo de los estantes, extrajo archivo tras archivo de folios de papel encerado, y en el espacio de la siguiente media hora examiné la correspondencia de Edgar Poe, cartas a Henry Herring, el Dr. Snodgrass, Sarah Shelton, James P. Moss, Elizabeth Poe, misivas a la señora Rockwood, Helen Whitman, Anne Lynch, John Pendleton Kennedy, notas a la señora Richmond, a John Allan, a Annie, a su hermano Henry, una profusión de documentos, una verdadera cornucopia epistolar. Durante el transcurso de mi examen, mi anfitrión aprovechó la ocasión para volver a cargar nuestros jarros con vino, y el intoxicante trago comenzó a hacer efecto, ya que no habíamos comido, y yo ni siquiera había pensado en la comida, tan absorto estaba en las amarillentas páginas que iluminaban el pasado de Poe. Aquí había ingenio, erudición, crítica literaria. Aquí estaban las confundidas efusiones sentimentales de una mente perdida en la bebida y la desesperación. Aquí estaba el borrador del proyecto de un cuento, los fragmentos de un poema. Aquí estaba un lastimero grito de liberación y una apología a la belleza viviente. Aquí estaba una respuesta digna a una carta de reclamo y un pronunciamiento editorial para un admirador. Aquí había amor, odio, orgullo, rabia, serenidad celestial, penitencia abyecta, autoridad, maravilla, resolución, gozo y melancolía que enfermaba el alma. Aquí estaba el talentoso orador, el borracho tartamudeante, el esposo amoroso, el amante desesperado, el editor orgulloso, el pobre indigente, el grandioso soñador, el andrajoso realista, el investigador científico, el ingenuo metafísico, el hijastro dependiente, el espíritu libre y sin límites, el escritor suelo, el poeta, el enigma que fue Edgar Allan Poe. Nuevamente los jarros se llenaron y vaciaron. Bebí profundamente con mis labios y con mis ojos aún más profundamente. Por primera vez el verdadero entusiasmo de Lancelot Canning se comunicó a mis propias sensibilidades. Adiviné la eterna fascinación hallada en la consideración de Poe el escritor y Poe el hombre. El que escribió la tragedia, vivió la tragedia, fue la tragedia. El que escribió el misterio, vivió y murió en el misterio, y que hoy se alza sobre la escena literaria como el misterio encarnado. Y como un misterio permaneció Poe, a pesar del cuidadoso estudio de las cartas realizado por Arthur Canning. Mi padre no aprendió nada, me confió mi anfitrión. Aun cuando reunió, como puede ver aquí, una colección como para deleitar el corazón de un Mabot o un Queen. Así que su búsqueda se extendió. Para esa época yo era lo bastante mayor como para compartir tanto sus intereses como sus pesquisas. Venga. Y me condujo hacia un cofre ornamentado que descansaba bajo las ventanas contra la pared oeste del estudio. Arrodillándome, abrió la cerradura del repositorio y luego extrajo, en una rápida y maravillosa sucesión, una serie de objetos, cada uno de los cuales hacía alarde de una íntima conexión con la vida de Poe. Había souvenirs de su juventud y de su época escolar en otras partes. Un libro que usó durante su estancia en West Point. Recuerdos de sus días como crítico teatral en la forma de programas teatrales. Una pluma usada durante su periodo editorial. Un abanico del que alguna vez fue dueña su esposa niña, Virginia.
un broche de la señora Clem, una profusión de objetos incluyendo artículos tan diversos como un juego de pañuelos para el cuello y, bastante curiosamente, la maltratada y manchada flauta de Poe. Volvimos a beber y reconozco que el vino era potente. El semblante de Canning permanecía cadavéricamente pálido, pero por otra parte había una especie de loca hilaridad en sus ojos, una evidente histeria contenida en toda su conducta. A la larga, de la dispersa pila de curiosidades, acabé extrayendo y examinando una cajita de características nada ordinarias, tras lo cual me vi obligado a preguntar por su historia y qué papel había jugado en la vida de Poe. ¿En la vida de Poe? Un visible estremecimiento convulsionó los rasgos de mi anfitrión. Luego pasó rápidamente a transformarse en una mueca, un rictus de diversión. Esta cajita, y usted notará cómo, por cierto designio del destino o forzada coincidencia, tiene una semejanza con la caja que él mismo concibió y describió en su cuento Berenice. Esta cajita está relacionada con su muerte más que con su vida. Es de hecho la misma caja que mi abuelo Christopher Canning abrazaba con fuerza contra su pecho cuando lo hallaron caído por allí. Otra vez el estremecimiento, otra vez la mueca. Pero quédese, aún no le he contado los detalles. Quizá le interesaría ver el lugar en que Christopher Canning sufrió el ataque. Ya le he contado de su locura, pero no hice más que sugerir la índole de sus desvaríos. Usted ha sido paciente conmigo, más que paciente. Su comprensión será recompensada, ya que percibo que se le pueden confiar por completo los hechos. ¿Qué otras revelaciones estaba Canning preparando para hacer? No podía decirlo, pero su actitud era tal que bastaba para inspirar una vaga ansiedad e inquietud en mi pecho.